bienvenidos sean todos los que están. Bienvenidos sean al público que está presente y también a los que nos ven a través de las diferentes páginas de internet. Les recordamos que estas conferencias están siendo transmitidas en directo a través de www.carlosnavarrete.org y www.prd.org.mx. Por Facebook en Izquierda PRDDF, en Twitter @PRD México, en Twitter @Izquierda PRD_DF y en YouTube en Izquierda PRDDF. Y también podrás enviar tus preguntas a prd23aniversario@gmail.com. El día de hoy nos sentimos muy honrados en que nos visite una gran dirigente de izquierda desde hace algunos cuantos años. La compañera Graciela Rojas Cruz, que tiene en sus saberes un gran talento, siempre del lado de la izquierda, como todos nosotros y como todos los que somos afines a los movimientos democráticos. Graciela Rojas Cruz, ¿quieres dirigirnos unas palabras antes de decir tu currículum, Graciela? Bueno, pues en primer lugar, agradezco la invitación, Rosita, y que tú seas la moderadora, ¿sí? Porque a ti te conozco desde hace muchísimos años también, ¿no? También coadyuvando en la lucha como todas nosotras. Y agradecer a Rosita que está aquí, que va a ser la moderadora. Para mí es un gusto, es un honor. Y en segundo, agradecer a los organizadores de estas videoconferencias y principalmente al senador Navarrete, porque me parece que en estos tiempos es una aportación muy importante el que se vengan aquí a diferentes personajes. La semana pasada estuvo la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, pues es que es todo un símbolo para nosotros ella, y bueno, personajes de ese talento han estado aquí que dan un gran aporte, sí, a la historia, a la ideología y a la trayectoria, se puede decir, que ha tenido la izquierda y en este caso también el PRD en el Distrito Federal y en el país. Muchas gracias, Chela, como todos lo conocemos afectuosamente. Pues Graciela Rojas Cruz inicia en los años 70, yo creo que fue muy al inicio y a lo mejor como muchos de nosotros en los movimientos estudiantiles, pero su participación política fue en el Partido Socialista de los Trabajadores. Estamos hablando de 1975, cuando nuestra dirigente de mujeres era la güera Beatriz Gallardo y teníamos que estar en la Federación de Mujeres Insurgentes en todos los estados trabajando. En 1985 participó y contribuyó en la organización vecinal y del partido en colonias y barrios del centro del Distrito Federal, sobre todo después del terremoto. En 1987 fue fundadora y militante activa del Partido Mexicano Socialista, en el que confluyeron muchas otras agrupaciones de izquierda y que dieron pie al Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. Siendo todavía el PMS, ella fue consejera nacional y estatal y también miembro del Comité Ejecutivo Estatal. Ya en 1989 fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática, en el que ha sido consejera nacional y estatal en diversos periodos, así como secretaria del Comité Ejecutivo Estatal. También Graciela Rojas ha sido miembro de la primera Asamblea de Representantes en el Distrito Federal en el 1988 a 1991, que es parte de lo que hoy nos va a tratar en esta conferencia. También ha sido diputada federal, delegada política en Tláhuac, directora general de Desarrollo Social en Iztapalapa, coordinadora de enlace y fortalecimiento de la sociedad civil como secretaria general de Gobierno del Distrito Federal. Y recuerdo el gusto que a Chela le dio cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó, cuando la izquierda ganó esta ciudad. Hoy Chela nos va a hablar acerca de la experiencia acumulada de todos estos años
va a extenderse más este pequeño currículum que me hicieron favor de pasar, pero también nos va a hablar su experiencia como dirigente social, como mujer y como madre. Pues bienvenida, Chela, por compartir con todos nosotros tu gran experiencia. Gracias. Gracias, Rosita. Bueno, cuando me invitaron a venir a hablar respecto al tema, a un tema, yo propuse que habláramos sobre la primera Asamblea de Representantes. Hablar en seco de la Asamblea, ¿cómo se llama? Les diré que la Asamblea fue tan limitada en sus atribuciones que a lo mejor sin un contexto no tendría sentido, ¿sí? Pero la Asamblea, podríamos decir, fue el primer órgano de representación de la ciudad local, un órgano propio de los capitalinos, después de más de un siglo, ¿sí? Porque en 1824 dejó de existir el distrito como parte, la Ciudad de México era parte de la capital y era la capital del Estado de México. En 1824 se decreta hacer un distrito federal que albergue los poderes de la Unión, que albergue el Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo federal. Y entonces la Ciudad de México, en la que en ese momento era capital del Estado, se conformaba también por municipios. Y en 1829 ya Álvaro Obregón decide que los municipios ya no existan, desaparecen los municipios del Distrito Federal, que integraban el Distrito Federal ya en ese momento, tenía 5 años de haberse constituido el DF. Y podríamos decir que la Asamblea de Representantes, un órgano con atribuciones limitadas, fue desde esa fecha el primer órgano de representación. Porque a partir de 1829, quien se hizo cargo de toda la gestión pública y se puede decir de la administración y del gobierno de los habitantes del Distrito Federal, pues fue el gobierno federal, a través del Legislativo, a través del Ejecutivo y a través del Judicial. Y esa era la distancia que se daba, era una distancia muy larga entre los habitantes, ¿sí?, y entre la federación. O sea, como no había municipios, como no había congreso local, quienes se hacían cargo de se puede decir, Distrito Federal, eran ellos, ¿sí? A la desaparición de estos órganos, pues ya dijimos, los capitalinos se quedaron sin ninguna representación. Y una consecuencia fundamental que sucedió fue que entonces, a partir de 1824, pues ya no se eligió a sus gobernantes, los habitantes, mejor dicho, los ciudadanos del Distrito Federal, ya no eligieron a sus diputados locales, ya no eligieron a sus presidentes municipales, ni mucho menos a sus regidores, y ya no se eligió ninguna autoridad local. ¿En qué participaban en las elecciones? Pues solo las federales, eligiendo senadores, diputados federales y presidente de la República, ¿sí? Y eso trajo que los ciudadanos del DF que se quedaran sin derechos en ese momento, sin derechos a elegir a sus propios gobernantes. Esa fue la consecuencia, podría decir. Conforme creció la urbanización en el Distrito Federal, sí, los problemas se fueron haciendo más álgidos. Y esa falta de representatividad y de participación en los asuntos públicos por parte de los habitantes y ciudadanos del DF, pues traía como consecuencia que se abría una brecha más grande entre los gobernados y los gobernantes. Volvemos a repetir, por falta de la integración. En el régimen del presidente Luis Echeverría, como ustedes saben, se desbordó la población en los años 70. Yo no sé si aquí alguien registra que en ese tiempo en la ciudad se dio
un impresionante crecimiento a través de ocupaciones de tierra, principalmente promovidas por líderes del partido en el poder. Muchos de esos suelos que se ocuparon en ese momento eran suelos de carácter ejidal y comunal, ¿sí? Y se desbordó de tal manera en delegaciones como Álvaro Obregón, como Iztapalapa sobre todo, que a la llegada de nueva gente el gobierno no tuvo la capacidad de responder pues con los servicios públicos mínimos que la gente requería. Y esa falta también de órganos de gobierno propios, ¿sí?, se resentía mucho más, por lo cual posteriormente hacen en el mismo Cheverriato, podríamos decir, aumentan de 13 delegaciones a 16 delegaciones. Y posteriormente, de esas 13 delegaciones a 16 delegaciones, queriendo encontrar el gobierno fórmulas que le pudieran dar al DF una mayor gobernabilidad y una mejor administración, crea los organismos vecinales llamados asociaciones de residentes, que se conformaban, se nombraban los presidentes de manzana, y estos presidentes de manzana conformaban la asociación de residentes y nombraban al presidente de la asociación de residentes. Los presidentes de las asociaciones de residentes a su vez nombraban a una junta de vecinos. Yo creo que todavía muchos de ustedes conocieron esas juntas de vecinos que no sabemos para qué servían, ¿sí? Esas dos disque reformas que había hecho el gobierno de modificar el número de delegaciones para aumentar a 16, de 13 a 16, y de inventar los organismos vecinales, pues no sirvieron para darle una mejor gobernabilidad a la ciudad, ¿sí?, porque fueron a todas luces insuficientes, porque el problema iba más allá de tener más delegaciones. Incluso como en casos como Iztapalapa y Gustavo Madero, el crecimiento poblacional ya desbordaba la organización de la gestión pública, y problemas pues que todavía en esas delegaciones persiste a la fecha, ¿sí?, que son delegaciones muy grandes y la forma en que se gobiernan no es posible, y la administración del presupuesto, por ejemplo 3,000 millones en Iztapalapa, más o menos su presupuesto anual, no es posible luego ejercerlo en un año, porque ni la estructura, se puede decir, de la delegación, ni las formas de administración que se tienen a través de las que dota el propio gobierno central son, se puede decir, las adecuadas para un manejo presupuestal tan grande. Este es uno de los problemas que tienen esas delegaciones. En el segundo caso de los vecinales, lo que sucedió ahí es que estos comités vecinales, asociaciones de residentes, ¿sí?, lo que sirvieron posteriormente, o se puede, en el transcurso que se fueron haciendo y que de su existencia, sirvieron solo para validar las políticas del gobierno. No eran unos organismos realmente independientes y que sirvieran a los vecinos, a los ciudadanos. Asimismo, los gobiernos delegacionales y el PRI incrustaban ahí, se puede decir, a su gente, a sus militantes en estas asociaciones de residentes. Y al final se puede decir del tiempo en que ya estaban la mayoría de las asociaciones de residentes, en que ya estaban las 16 juntas vecinales, lo que veíamos nosotros era de que la inmensa mayoría de estas gentes eran gente del Partido Revolucionario Institucional, y en consecuencia pues le servían al gobierno, no a los ciudadanos, no a los vecinos. Y entonces lo que quiso ser una reforma de participación ciudadana vecinal,
pues se truncó y ninguno de esos órganos, se puede decir, le dieron factibilidad a la ciudad, a las delegaciones, de poder mejorar su administración y sus formas de gobierno. En ese contexto existían organizaciones y partidos con presencia marginal, es decir, en ese tiempo del que les estoy hablando, los 70s sobre todo, casi entrando a los 80s, sí había una presencia de organizaciones independientes, pero era muy escasa, porque estas organizaciones no eran interlocutoras, se puede decir, de los vecinos, de los problemas de la gente con las autoridades, porque las autoridades tenían cerradas las puertas y solo atendían, se puede decir, a los gestores de la CNOP o de las asociaciones de residentes. Y entonces sí existían organizaciones, por ejemplo, como la CONAMU, la UPRES CONAMU, y otras organizaciones que empezaron a hacer en distintas partes de la ciudad, ¿sí? De vecinos, sobre todo lo que organizaban eran vecinos que no cabían, se puede decir, o que no eran de las simpatías de la CNOP o de las asociaciones de residentes, pero además los problemas eran tan grandes que el gobierno pues no podía resolverlos. Y entonces la gente, ante esa inconformidad de que se acercaban a los organismos oficiales y no se podían, pues se hacían eco de llamados de otros compañeros, de otras personas, de otras organizaciones que los invitaban a luchar. Estas organizaciones fundamentalmente se acercaban a la gente pues a través de sus problemas, ¿sí? A través de las solicitudes de servicios públicos, de la lucha por la vivienda, de la construcción de escuelas, etc. Pero les repito, no había eco y las organizaciones eran marginales, no eran grandes organizaciones. ¿Qué en su momento, se puede decir ya en los años 80, logra que haya un detonador de la organización independiente y del crecimiento de las organizaciones sociales independientes y de izquierda en esta ciudad? Fue el sismo de 1985, ¿sí? En 1985 yo creo que está claro en la memoria de nosotros que fue un evento que vino a sacudir, que vino a despertar a la sociedad, y la respuesta de la sociedad fue pues muy interesante, ¿no? En primera, esa actitud solidaria que tuvo para con los damnificados, y que fueron a ellos, se debió el rescate de mucha gente, el que atendieran hasta en colonias, hubo gente que iba a atender donde se fue el agua, donde no había servicio de luz, que se acercaban ellos, mucha gente donde no habían tenido sus problemas, se acercaban a auxiliar no solo a los damnificados que estaban en los edificios colapsados, o que estaban en las grandes vecindades, por ejemplo, de Peralvillo, de la Doctores, de la Obrera, que ahí fue donde hubo muchos problemas con las vecindades, sino que también se iban a la periferia de la ciudad, mucha gente, muchos estudiantes, sí, apoyar con agua, apoyar con alimentos. Entonces el sismo no solo nos trajo una conciencia solidaria, ¿sí?, hacia todos los demás, sino que el sismo también vino a hacernos ver a todos los capitalinos la inutilidad del gobierno, se puede decir, su escasa o corta estructura de gobierno que tenía para atender los problemas que traían sismos o se puede decir extremas situaciones, como nos dejó lo de los sismos, ¿no? Que había que pues tener, se puede decir, campañas obligadas de auxilio, de alimentos, etc. El gobierno no pudo definitivamente, y fue la sociedad la que abordó ese papel. Pero además se nos cayó la venda de los ojos del poderosísimo Estado y el poderosísimo gobierno que podía con todo, no pudo, y entonces eso detonó, muy importante, como por ejemplo lo que pasa en Rivero, detonan cosas, sí, detonó todo un movimiento de conciencia, y esas organizaciones que estaban allá, chiquitas, pequeñas, que nadie les hacía caso, pero que seguían en la lucha, crecieron, sí, se fortalecieron, pero también surgieron muchas organizaciones como la Coordinadora de Damnificados, donde se unificaban, valga la redundancia,
una serie de organizaciones que estaban ya, se puede decir, trabajando con los damnificados y con los no damnificados, porque en Iztapalapa, por ejemplo, en Gustavo Madero y en otros lugares no había damnificados. Teníamos la secuela de las consecuencias de un sismo, la falta de luz en tiempo, la falta de agua en bastante tiempo, en fin, pero no teníamos, se puede decir, las consecuencias como tenía mucha gente en el centro. Bueno, pues ahí también empezaron a surgir las organizaciones. Y es así como el sismo del 85 nos deja como un buen resultado un movimiento urbano social poderosísimo en la ciudad, ¿sí? Que ya en ese entonces, a la par que luchaban por la vivienda, por los damnificados, y que en todas partes empezaban a discutir de la necesidad, ¿sí?, de que el gobierno hiciera caso a los asuntos y problemas de la gente de la ciudad. A la par se empezó a oír algo que ya había, que ya existía, pero que casi no se escuchaba, que era la democratización de la Ciudad de México. La necesidad de que el Distrito Federal se democratizara y tuviéramos el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Y poco a poco, pero muy rápidamente, esta democratización, esta bandera, se hizo primordial, fue fundamental. Marchas, movilizaciones, mítines, entrevistas con el gobierno, protestas contra el gobierno, gestiones que hacíamos en diversas dependencias del gobierno. Lo primero que planteábamos antes de entrarle al asunto de la vivienda, antes de entrarle al asunto del agua, antes de entrarle a la urbanización, etcétera, era que exigíamos que el Distrito Federal se democratice. Era muy sencillo lo que nosotros planteábamos. Queríamos, ya en este momento, después en el 85, queríamos ser una entidad federativa como cualquiera otra, como la de Tlaxcala, como la de Oaxaca, la de Puebla, en donde tuviéramos un congreso de la Unión del Distrito, un congreso local, se puede decir, la elección de nuestros gobernantes, del gobernador y de los municipios. Esa era nuestra demanda. Pero a la par también ya planteábamos de la necesidad de una reforma urbana, ¿sí?, y de la necesidad también de que se crearan organismos aquí en el Distrito Federal para vivienda. Han de saber que antes del sismo no había en la Ciudad de México una institución donde se pudiera canalizar las peticiones de vivienda, ¿sí? FONAPO tenía recién tiempo fundada, pero se puede decir que las instituciones que a hoy se dirigen los capitalinos, que a hoy se dirigen la gente del país a ver las cuestiones de vivienda, no las existen, ¿sí? Y entonces, a la par de todas estas demandas, nosotros siempre postulábamos lo de la democratización del bien. Así se puede decir eso. En 1986 el gobierno tiene que ver cómo desahoga esta ya petición que era de la academia, de los colonos y se puede decir de muchísima gente de la Ciudad de México. Ya era una demanda popular, pudiéramos decir, no eran demanda de grupos pequeños, sino ya era una demanda de gran parte de sectores de la gente de la ciudad, ¿sí? Entonces, en 1986, Miguel de la Madrid, que era el presidente de la República en ese momento, envía, se puede decir, un decreto en donde dice que se van a hacer audiencias públicas para consultar, para hacer una serie de consultas en gobernación y consultar a los distintos sectores de la sociedad respecto a qué proponen para mejorar el diálogo en la ciudad entre gobernados y gobernantes. ¿Qué proponen para que los ciudadanos tuviéramos una representatividad política en el Distrito Federal? ¿Sí? Y entonces, perdón, es que
Y entonces se hacen las audiencias para favorecer, les decía, el diálogo y fortalecer la representatividad de la población. En las propuestas que hubo en esos foros destacan dos fundamentalmente. Una que plantea el PRI y el gobierno, que se haga en la Ciudad de México, para democratizarla, una reforma según ellos muy importante, un cabildo, un consejo o una asamblea local. Esa es la propuesta del PRI y su partido, del PRI y su gobierno. Y la otra propuesta, la otra gran propuesta, ¿sí?, es la de toda la oposición. Quiero decir que la oposición de derecha y de izquierda, la oposición partidaria y la oposición social, ¿sí?, de distintas organizaciones y gentes de la academia. Esta es la creación de una entidad federativa en el Distrito Federal, que se convierta el Distrito Federal en una entidad federativa donde, repito, se tenga congreso, se tengan municipios y se elija a sus gobernantes, al gobernador, etcétera, y tenga su poder judicial. Esa es la propuesta. Terminan las audiencias y el gobierno, como siempre, consultaba, pero terminaba diciendo se va a hacer esto, y manda la propuesta en ese mismo año a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para solicitar se cree un órgano, ¿sí?, que se cree un órgano para crear una asamblea de representantes que sea un órgano competente para crear bandos, ordenanzas y reglamentos. Estas son las facultades que solicita el presidente tenga ese órgano llamado Asamblea de Representantes. Sin duda, como ustedes ven, pues es atribuciones bastante limitadas, que más bien son funciones de un cabildo. En el caso de los reglamentos, hasta ese tiempo quien tenía o quien hacía los reglamentos puede ser el departamento del Distrito Federal, pero en un acto de bondad y de generosidad le dan a este órgano que también haga reglamentos, ¿sí? Bandos y ordenanzas, una vez hizo una ordenanza y reglamentos hicieron como 11 normas, ¿sí? Pues era bastante limitado. Y fija, compañeros, aprueba, se puede decir, el Congreso de la Unión, aprueba este órgano, aprueba sus facultades y fija que el día de la elección para elegir los 66 representantes, 40 distritos, más 26 en la lista plurinominal, sea el día 6 de julio de 1988. Es decir, el mismo día de la elección de la presidencia de la República. En ese tiempo, quien teníamos postulado, se puede decir, nosotros como Partido Mexicano Socialista, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Estamos hablando de una gesta histórica importantísima que se dio en 1988. En ese marco, también 40 representantes de cada partido son candidatos a la asamblea, se van a la campaña y bueno, lo que sobresalía sin duda es, como ahora también, es la elección presidencial, ¿sí? Era, se puede decir, pero en ese tiempo eran 4 partidos los que postulaban a Cuauhtémoc, ¿sí? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, el Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Mexicano Socialista. ¿Se da la elección? Yo creo que no entro en ese tema, porque el tema de las elecciones de 1988, entre lo que fue lo de la presidencia de la República, pues todos lo sabemos, ¿sí?, cómo fue, ¿sí?
y que pues es inolvidable para todos nosotros, que nos marcó a nosotros esa elección. Terminó la elección con toda esa efervescencia y ese sí gran fraude que nos hicieron, ¿sí? Y en el Distrito Federal los resultados que tuvimos para la Asamblea de Representantes fue que el PRI ganó 34 representantes, se integró la Asamblea de esta manera. Representantes el PRI, 18 el PAN, 12 la gente que había postulado a Cárdenas, que son 6 del Frente Cardenista, 3 del PMS, 3 del Partido Auténtico y 3 del PPS. Éramos 12 gentes, que no hablo de izquierda, porque el PAN no era de izquierda, ¿sí? Bueno, eran 12 de los 4 partidos que se postularon a Cárdenas, éramos 12 personas las que entramos a la Asamblea de Representantes. El PRI en sí ganó 24 representantes, 24 distritos. Pero como ya estaba inventada la cláusula de gobernabilidad, ¿sí? Para completar su mayoría absoluta, que son 50 más 1 de 66, tomó 10 representantes plurinominales y completó el 50 más 1 y tuvo 34 representantes del PRI y 32 de la oposición. ¿Qué fue lo importante de esa asamblea? Bueno, la asamblea, pudiéramos decir que lo importante que tuvo la asamblea no fueron sus atribuciones, no fueron sus funciones, porque como ya hemos dicho aquí, y ustedes lo saben además, compañeros, compañeras, pues esas atribuciones y funciones eran muy pequeñas. Es más, solo hacíamos de vez en cuando un reglamento y nunca casi nos poníamos de acuerdo, ¿sí? Porque siempre estábamos en una ríspida discusión. La asamblea, al instalarse, esta instala el colegio electoral. En ese tiempo se calificaban a los propios representantes que estaban ahí los 40 sobre todo, y a la lista plurinominal, uno por uno, ¿sí? Se calificaban en el colegio. Y nos aventamos ahí como 4 días, todos los días calificando uno por uno. Nosotros éramos muy pocos, del PMS éramos 3 personas, pero fuimos a todos los 40 distritos a la discusión, ¿sí? Y la discusión se daba fundamentalmente, compañeros, en lo limitado que eran las atribuciones, en la crítica a cómo se hizo mayoría, siendo solo 24 pasan a 34, cómo se hicieron mayoría, y desde ese momento criticábamos la cláusula de gobernabilidad, que les quiero decir que desafortunadamente hoy todavía, que estamos en plena democracia, todavía existe en el Código Electoral del Distrito Federal la cláusula de gobernabilidad. Afortunadamente solo se ocupó esa cláusula en el 88, porque en el 91, ustedes recuerdan que nos vamos a elecciones ya como PRD, porque en el 89 nos fundamos como tal, ¿sí? Y entonces, oh sorpresa, el PRI gana los 40 distritos. Tenía entonces el 50 más 1 y aún más, y ya no necesitó aplicar la cláusula de gobernabilidad. Hasta hoy no se ha necesitado aplicar la cláusula de gobernabilidad. Y yo espero que el PRD nunca la aplique, ¿sí? Porque la cláusula de gobernabilidad da mayorías ficticias, ¿sí? Y eso fue lo que pasó en el 88, ¿sí? Una mayoría que no tenían, porque solo tenían 24, ¿sí? Los otros 26 era de la oposición, pero ellos tomaron 10 de las plurinominales, ¿sí? Para hacerse mayoría, ¿sí? Y bueno, les digo, si habláramos de las gloriosas atribuciones, pues no tendríamos que decir nada. ¿Para qué? Desde mi punto de vista fue una asamblea importante. Bueno, quiero decirles
que la asamblea fue una caja de resonancia muy importante. El PRI y el PAN mandaron a sus mejores cuadros, que tenían importantísimos cuadros, que tenían a esta asamblea, porque ellos querían que esta asamblea sí tuviera, se puede decir, una presencia en la ciudad que los legitimara, que legitimara ese tipo de órganos tan limitados. Y el PAN pues le interesó también que en esa asamblea, se puede decir, hubieran cuadros muy importantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el PAN estaba el licenciado Conchelo, que era de sus teóricos, ideólogos, de los mejores que tuvo el PAN. Yo admiro a la gente inteligente, no le hace que sea de derecha, sí. Sí, y además el señor Conchelo era muy humanista, sí. Y nosotros pues fuimos, los del PMS, fuimos aquellos que ganamos en una contienda que el PMS quería democratizar todo, compañeros. Nosotros fuimos a la primera contienda de elecciones internas, donde permitíamos votar a todo mundo, ¿sí? Y nos postulamos como 100 gentes en esa, y no importa qué día nos íbamos a apuntar, ¿sí? Era por persona, en la inscripción, y íbamos colocados en la boleta, ¿sí? Según nuestro apellido, la letra del apellido. Yo era R, así es que iba hasta abajo. Sí, de ahí, bueno, pues el PRD sacó su lista plurinominal, nosotros fuimos plurinominales, en ese tiempo todavía no sabíamos ganar ni uno todavía uninominal. El que sí ganaba uninominales, se puede decir, de la oposición de izquierda, ganó en el 88, fueron sobre todo los del Frente Cardinista, porque se acuerdan que les dije que ellos tuvieron 6, porque ellos supieron capitalizar. Antes ese partido se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores, pero cuando vieron que venía la ola cardenista, modificaron el nombre a Partido del Frente Cardenista, pues para capitalizar el nombre del ingeniero Cárdenas, y en su emblema pusieron la cara del general Lázaro Cárdenas, y sí les sirvió, porque ellos tuvieron 6, y el PMS solo tuvo 3 representantes. Y nosotros fuimos, se puede decir, parte de esta lista plurinominal en los primeros lugares, porque ganamos una elección interna en el partido, ¿sí? Y por eso fuimos. Y bueno, lo que nosotros les decía yo, lo más importante de la asamblea fue que fue una caja de resonancia. La otra cuestión fue de que podían rendir cuentas, los llamábamos a rendir cuentas sin tener nosotros, se puede decir, facultades de rendición de cuentas por parte de las autoridades, pero como ellos estábamos, ¿se acuerdan?, en una efervescencia, ante un gobierno muy cuestionado, ¿sí? Entonces ellos trataban de legitimarse, y a la asamblea también le hacían, se puede decir, eco de los llamados que hacíamos para que compareciéramos. Hicimos comparecer a los 16, hoy jefes delegacionales, antes delegados políticos, para que asistieran no solo a rendir cuentas, sino para que asistieran a atender a diversos grupos de personas, ¿sí? Y bueno, o lo llevábamos a las colonias. Una asamblea que, se puede decir, el gobierno con su interés, está el licenciado Camacho Solís, el licenciado Marcelo Ebrard, ya estamos hablando de esos personajes en este momento, ¿sí? Ellos sabían de cuál era la situación, ¿sí? De la inconformidad de la gente que teníamos en todo México, y no solo en México, en la Ciudad de México, pues como ellos sabían, ¿sí?, que los habitantes, que los ciudadanos del Distrito Federal en las elecciones de 1988, no solo el día que se votó, sino toda la jornada electoral que empezó desde el 87, la gente del DF fue la que estuvo a la vanguardia, fueron los de la vanguardia de todo el estado, por miles y miles de gentes. Una sola casilla no perdió el ingeniero Cárdenas en todo el DF. El PMS, pese a ser un partido pequeño, cuidó al 100% las casillas, brotaba la gente de todas partes queriendo cuidar las casillas, no por la asamblea de representantes, sino por el ingeniero Cárdenas, ¿sí? Y entonces nos tocó vivir una cuestión en ese contexto, y aún con las limitadas atribuciones, la asamblea tuvo un papel muy importante,
fue interlocutora de los ciudadanos ante el gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Fue una caja de resonancia, un lugar de debates porque se debatía a diario y siempre, y no les dejamos ni un solo tema, compañeros, de discutir en la ciudad, y sobre todo ¿qué? La democratización del Distrito Federal, ¿sí? Y bueno, pues es lo que yo les quería referir. Ahora, bueno, pues tenemos otro panorama, ya tenemos una asamblea legislativa que le faltan pocas, ¿cómo se llama? Pocas atribuciones. Por ejemplo, ¿qué le falta? Pues que ya deje de intervenir el presidente de la República en el aval de quién es el jefe de la policía y quién es el procurador de justicia. Por ejemplo, le falta eso. Todavía le falta también. Y también le falta en quién, que no sea, se puede decir, el aval sea la Cámara de Diputados de los emprestitos que se solicitan, ¿sí? Por parte del gobierno, sino que sea la asamblea. Pero cuando se inició, se puede decir, la asamblea, cuando en esos tiempos, por ejemplo, el presupuesto, y todavía me tocó en el 94, ahí en la Cámara de Diputados, el presupuesto lo discutía del Distrito Federal, lo discutía la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados. La cuenta pública la discutía la Comisión, y la de presupuesto, en fin, y la que tenía que avalar o rechazar era el Pleno de la Cámara de Diputados. Y teníamos un centralismo de tal manera, sí, que quien tenía aquí, se puede decir, el gobierno y la administración, pues era el gobierno federal. Les digo, ahora son otros tiempos. Hoy yo veo que hemos evolucionado, ¿sí? Que hemos evolucionado rápidamente, no es tan rápido de 1824 para acá, pero de 1985 para acá fue una revolución, una verdadera evolución, que gracias al sismo, que conmovió todas las conciencias, y la acumulación que se traía ya por parte de los habitantes del DF, de las inconformidades y las inutilidades que el gobierno demostraba con su cotidianidad, que se puede decir lo rebasaba, no solo los fenómenos como del sismo, sino que la cotidianidad y de los problemas diarios de la ciudad también lo rebasaba. Entonces, bueno, no sé, es lo que quería decirles. Si quieren, pregunten. Muchas gracias, Graciela Rojas. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y me voy a permitir iniciar para que nos dé rápidamente, antes de pasar a las preguntas del público y las que nos van a hacer llegar a través de internet, de la página PRD 23 aniversario @gmail.com. Yo quisiera que tú nos dieras una pequeña semblanza de tu experiencia como delegada política, por favor, Chela. Sí. Bueno, yo fui delegada política y se puede decir, a mí me designó, por eso era delegada, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El día, él me estaba a mí invitando el primer día de diciembre para que el día 17 fuera yo a Tláhuac a tomar posesión de la delegación. Entramos, se puede decir, compañeros, en un marco también difícil, porque el PRI pensó que era solo un tropezón. Ellos tenían el gobierno de la República, las cámaras de diputados, de senadores, la presidencia de la República, y pensaron que el haber perdido el DF era un tropezón. En ese tiempo el PRI tenía en todas las colonias, en todos los barrios y pueblos de Tláhuac,
tenía sus cuadros políticos, tenía su gente, sus líderes. Y entonces, pues lógicamente dijeron, bueno, pues vamos a organizarnos para demostrarles a estos novatos que están llegando que no pueden administrar, que no saben gobernar. Y sí tuvimos una oposición difícil. A diferencia de hoy, o de hace, o desde, pudiéramos decir, desde el primer gobierno electo, sí, nosotros tuvimos a diario a los priistas encima, sí, respecto a los asuntos, se puede decir, públicos, respecto a las delegaciones. Y la instrucción tajante que nos dio el ingeniero es que nosotros no íbamos a hacer como el PRI, que nosotros íbamos a atender a toda la población, sean del partido que fueran, porque nosotros teníamos que ver ciudadanos, habitantes, y que nosotros éramos servidores públicos y no teníamos que ver a la gente como competidores electorales. Y otra cosa que nos planteó es que no permitiéramos una sola invasión de áreas verdes en esta ciudad. Fueron unas de las instrucciones que nos dio el ingeniero y nos dio su confianza. Nosotros llegamos, compañeros, por ejemplo, a Tláhuac, sin saber ninguno de los que íbamos, ni una servidora, ni los compañeros que iban de subdelegados jurídicos, hoy directores generales, jamás habíamos estado en gobierno. Estaban en gobierno los que eran del PRI, o eran los amigos del PRI, o eran los aliados del PRI. Pero nosotros jamás habíamos estado en el gobierno, nosotros éramos líderes sociales, dirigentes de partidos, pero nosotros nunca habíamos estado en gobierno. Entonces, más que se puede decir que el trato con los priistas, o los pleitos de los priistas hacia nosotros, o de la atención a la gente, de escuchar a la gente y eso, lo que sí nos dio un dolor de cabeza, compañeros, era la administración, el famoso programa operativo anual. Le dábamos vueltas primero para, ¿cómo se aplicaba? Pero bueno, yo con los compañeros platicábamos de que teníamos que trabajar mucho, ¿sí? Y que teníamos que así casi amanecernos y oscurecernos en la delegación, pues para aprender cómo se manejaban estas chivas, que eran los documentos y todo. Les quiero decir que en el caso de Tláhuac, yo pensé que el compañero Luis Rangel Faz, que era que lo nombré el subdelegado de administración, pues sabía mucho porque era economista y que además en la Cámara había sido siempre asesor en cuenta pública y presupuesto. Pues sí sabía algo, pero sí, sí nos atoramos un poco, ¿sí? Pero nosotros, se puede decir, sí desciframos la administración. Y 3-4 meses nos atoramos y ya después, compañeros, teníamos, se puede decir, podíamos ejercer el presupuesto y llevar cuentas claras. Una de las primeras cosas que hicimos fue plantear que si teníamos un salario bastante importante, que no era como los salarios de hoy, era mucho menos importante, era como la mitad de los salarios de hoy, ¿sí? Nosotros no comiéramos ni nada de ahí, sino que no ejerciéramos nosotros, ¿cómo se dice, Pati? Viáticos, ¿sí? Que cada quien comiera, les decía, de su dinero, de su salario, porque los de base pues ganaban mucho menos. Nosotros tuvimos muy buena relación con la gente de la base, que sé que es muy reacia, y la veo hoy y está más reacia aún, pero no fue por nosotros también, sino que el ingeniero Cárdenas decretó 2 importantísimas medidas. Una, que le aumentaran el 30% a las delegaciones de manera real a su presupuesto, y la otra, un aumento significativo al salario de los trabajadores, del 18%. Nunca se volvió a dar eso, ¿sí? Nunca se volvió a dar eso. Hoy les aumentan el 3%, el 4%, según la inflación, dice la macroeconomía, se debe de hacer, ¿sí? Y entonces tuvimos muy buena relación con la base del gobierno. Sin embargo, pues la base tiene una cultura de trabajo muy difícil, ¿sí? Con el gobierno también, con eso tuvimos que lidiar. A nosotros nos tocó una delegación que tiene pueblos,
¿sí? Que tiene barrios y que tiene, se puede decir, tradiciones, cultura muy diferente, por ejemplo, a las colonias, pues de más para acá, ¿sí? Teníamos que atender mayordomos, comisionados, teníamos que atender todo lo que es la logística, las fiestas, y también a los moles, y también a las comidas, en fin, ¿sí? Porque esa es parte, es un vínculo y una relación muy importante con la gente, ¿sí? Y la experiencia de nosotros es que teníamos que ejercer el presupuesto de manera trimestral, llevar muy bien los balances y cuentas, porque si no, perdíamos el dinero. Aprendimos también que la administración, compañeros, no solo la corrupción, sino también la ignorancia puede hacer que se pierda el dinero, ¿sí? Quiero decir, que no se ejerza a favor de las necesidades de la gente, ¿sí? Y bueno, una de las cuestiones que vimos es que todo lo que tenía que ver con maquinaria de trabajo y con, computadoras, en fin, todo lo que son cuestiones de trabajo no lo habían, y lo que hicimos fue también comprar lo más necesario. Jamás arreglamos, se puede decir, las oficinas de los funcionarios. Preferíamos arreglar los campamentos, ¿sí? Los campamentos de los trabajadores, que eran un fiasco, estaban ahí con unas láminas para allá y unos palos, unas terribles situaciones. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué vamos a arreglar nosotros acá muy bonito cuando estaba bien el lugar donde estábamos, si los campamentos se están cayendo? Jamás compramos carros de lujo. No, yo no le enseñé a Andrés Manuel los de los Urus, pero teníamos puros Urus. ¿Sí? Teníamos puros Urus. Yo les dije, vamos a comprar puros Urus, ¿sí? Y los que no lo necesitan, aquí me los dejan, ¿sí? Privilegiamos más los instrumentos de trabajo de la gente, ¿sí? El tener buenas relaciones con la gente, el atender a la oposición que nos hacía de cuadritos. Eran absurdos los compañeros del PRI, porque, por ejemplo, en el 98 todo nos pasó. Fue un año donde casi no llovió, hacía un calor espantoso como ahora, y entonces los canales de Mixqui y de Tetelco se secaron, ¿sí? La gente, sobre todo de Mixqui, el 80% vive de sembrar brócoli, de sembrar romeritos, en fin. Y entonces lógico que la gente estaba desesperada, porque el agua que le llega aquí del Cerro de la Estrella, agua tratada, llegaba en muy poca cantidad, que no era suficiente o ni siquiera la necesaria tenían, y nos iban a reclamar. Se hicieron acompañar un día por la gente del PRI, y la gente del PRI nos reclamaba, y yo les explicaba, trataba de explicarles, de platicarles, ¿no? De que bueno, es que no había llovido, por eso no había agua. Y entonces ellos me decían, sí, pero Cuauhtémoc dijo que lo iba a arreglar, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas dijo que él iba a resolver todo. Le digo, sí, pero no seamos absurdos, compañeros. Les digo, pues es que no ha llovido, sí, pero que haga llover Cuauhtémoc. Y era así hasta de absurdo, pues, de lo enojado que estaba el PRI. Pero yo entiendo que ellos pensaron, vamos a estarles diezmando, y como no saben, ¿sí? Pues se van a caer rápidamente ante la gente. Pero pues le digo, nosotros nos tuvimos que poner listos, trabajar, ¿cómo se llama? No trabajábamos 8 horas, trabajábamos muchísimo tiempo, nos íbamos de las 11 a las 12, sábados y domingos trabajamos, y cuando aprendimos, pues también trabajábamos muchísimo, ¿no? Nosotros, porque creíamos de verdad, con convicción, que la gente de izquierda debe demostrar que de verdad sirve como servidor, ¿sí? Que no se va a enriquecer, no va a sentarse en un trono, sino se va a sentar en un lugar donde va a trabajar, ¿sí? Y que era muy importante que este gobierno, este primer gobierno que se había ganado con tanto esfuerzo por parte del ingeniero, sí tenía que demostrarle a los capitalinos de que la izquierda era una opción de gobierno en esta ciudad. Perdón, ya me pasé. Muchas gracias, Chela. Pues una nueva forma de trabajar de parte de la izquierda le tocó iniciar a Graciela Rojas, que hoy nos hace favor de acompañarnos. Pasamos a unas preguntas del público, si alguien gusta, antes de pasar a las que nos están llegando vía internet.
Sí, micrófono, porque no. No te escucho. Para que se escuche. ¿Alguna propuesta que nos pueda, está mal, alguna propuesta que nos pueda dar para echar a andar la ley de participación ciudadana que la hizo Cuauhtémoc con López Obrador, que está en el olvido total y es el corazón del partido, y con un pequeño enfoque a los jóvenes, que también están olvidados por el PRI y por la sociedad? Bueno, vamos a numerar. ¿Alguna otra pregunta para que ya después Chela nos haga? A ver, por favor, compañero. Con lo que nos refieres, vemos que están muy distantes los tiempos de la izquierda con esta simulación de ahora de los compañeros y compañeras que dirigen los destinos de las delegaciones. Ya la gente habla muy mal del partido porque creo que se hizo mal en abrirle las puertas a toda la gente, se perdió la disciplina y ahora llegan, se hacen burócratas, y ahí yo creo que es donde se desvía la izquierda y todos nada más van por los sueldos, por el aplauso fácil y olvidan la mística de servicio que en un tiempo distinguió al partido. Y es triste eso, ¿no? Ahora se aprovechan del partido y es un caos. Ahora, al ser un orgullo decirles que éramos de la izquierda, y ahora nos tachan por malos funcionarios de delincuentes a todos. Piensan que esa es la izquierda, ese es el PRD. Yo creo que están equivocados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llega el ingeniero Cárdenas, llegan los primeros funcionarios, todos venían con una vida atrás de servicio, de servir, y ahora van con las ganas, pero de servirse, ¿no? Y yo creo que eso ha afectado mucho al partido. ¿Qué crees tú que hace falta para que se regrese a los orígenes de los estatutos, los principios del partido? Voy a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar. Una que nos llega de @cabreadadri pregunta: ¿qué tan útil cree que es la Asamblea Legislativa? ¿Se lleva igual o mejor que en sus inicios? Otra pregunta que a través del teléfono nos hace Miguel Ángel Flores de Coajimalpa: ¿cuándo podrá el DF tener su propia constitución? ¿Qué ventaja representaría tener una constitución? La siguiente pregunta nos la hace Ricardo Sepúlveda Blanco de la delegación Cuauhtémoc. Según tu opinión, Chela, ¿cómo murió el senador José Ángel Conchelo? ¿Cómo murió? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más o ya cerramos para que Chela integre todas? Sí. Respecto a la cuestión de la compañera Graciela, y sí es cierto, ¿no?, que fue detonante en aquellos tiempos de esa efervescencia social, ¿no?, ese levantamiento que fue el sismo. Y tal parece que ahora ese tipo de fenómenos naturales y sociales, ¿verdad? Digo social por el movimiento de los chavos de Rivero, ¿verdad? Pero cómo en el mundo han sido ese tipo de fenómenos naturales los que han detonado a veces ese tipo de movimientos. Katrina en Estados Unidos, antes de que fuera Obama presidente, golpea estados de piel negra, ¿verdad? Y eso detona que se esa situación. Hay un presidente afroamericano. Una semana antes de las elecciones de España entre Aznar y Zapatero, el atentado en el metro de Madrid, ¿no?, que cambia totalmente la votación a favor de Zapatero, ¿no? Y ahora como este movimiento de los más de 132 está revirtiendo las tendencias que el PRI nos está manejando, ¿no? No más el comentario. Pues te dejamos el micrófono porque tienes ya varias preguntas. Bueno, yo creo que en relación a la ley de participación ciudadana todavía faltan reformas, que los que intervenga la gente de las colonias, los vecinos, ¿sí?, distintos sectores,
para hacer una ley de participación ciudadana en donde participe la gente. Casi ha sido de los asambleístas, de la jefatura de gobierno, se hace la iniciativa, se aprueba y se envía, y prende muy poco. Y la intervención de los partidos me parece que no se debería de dar. Los partidos tienen su espacio, ¿sí? Son, se puede decir, trampolines hacia el poder, ¿sí? Los ciudadanos deberían tener sus propios espacios sin que los partidos intervengan. Ha sido una tónica aquí, decíamos, desde las asociaciones de residentes, el PRI y el gobierno delegacional incrustaba a su gente para que al final estas y las juntas de vecinos estuvieran dominados por un partido. Cuando se quiso hacer una democratización posteriormente, en los 90s, con los consejos los consejeros ciudadanos, ¿se recuerdan? ¿Quiénes postulaban a los consejeros ciudadanos? Los partidos políticos, compañeros. Y a la fecha, todavía, aunque se ha querido, se puede decir, darle un carácter más civilista, más libre, más ciudadano, yo creo que falta eso. Una verdadera consulta, una verdadera interpretación de que la gente quiere órganos vecinales de los vecinos, de los ciudadanos, ¿sí? Y que sí tengan también alguna cuestión, que sí determinen, porque es una burla que digan, por ejemplo, en donde yo vivo, que le van a dar 2 millones a cada, ¿cómo se llama?, coordinación territorial, para que la gente diga qué hace con eso, para que los vecinos digan, y ya llevan ahí que si meten patrullas, o que si meten lo de la luz, y todos nosotros pues nomás vemos, compañeros. Yo digo que hace falta una verdadera. Sí, en relación a las delegaciones, creo que lo que ha faltado son dos cosas: verdaderos contrapesos. Las delegaciones no te han tenido ninguna reforma, por eso no se llaman delegaciones, fíjense, se llaman demarcaciones territoriales, así les dice la ley, pero les decimos seguimos diciendo delegaciones porque están muy centralizadas. Dicen que están desconcentradas, sí, pero están centralizadas. Si el dinero no se lo gastan en un año, como dice el programa operativo, si es en menos tiempo, se recoge virtualmente, ¿sí? Pero no ha tenido, están centralizados, hace falta descentralizarlos, y por otro lado no hay contrapesos, no hay cabildos. Sí es necesario, es una discusión que siempre se ha dado y quién sabe si algún día se resuelva de si hay municipios o no, pero sí es necesario que haya cabildos, ¿sí? Y que haya regidores, o no sé si así se digan aquí en esta gran capital, megalópolis, en fin, pero sí es necesario que hubiesen consejos, cuerpos que tuvieran una real incidencia en cómo se maneja el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, para que no haya desviaciones. Porque la fiscalización que hacen las contralorías son deficientes. Por eso nosotros allá en Tláhuac hemos decidido aquí, la doctora y yo, la doctora Patillo, luego vamos a decidir con los compañeros, somos un poco centralistas, hacer un observatorio ciudadano e invitar a la próxima jefa delegacional, que seguramente debe ser nuestra compañera Angelina, de que colabore. A mí no me gusta que le digan corruptos a mis compañeros perredistas, y para que no les digan corruptos necesitamos transparentar, no con la Contraloría, sino también con ciudadanos, un observatorio ciudadano, que yo creo que a lo mejor en algún momento este equipo que organiza las audiencias, y otras cosas, pues podemos tener 16 observatorios ciudadanos. Esto va a venir a ayudar al PRD, a la fama del PRD. La fama es muy importante, compañero, el prestigio es muy importante, aunque hay que ganarlo, ¿sí? Entonces, hay que ver que el PRD tenga iniciativas de esa naturaleza, y luego lo otro, el PRD se lanzan los candidatos, ganan los candidatos y no tienen ningún papel de fiscalización sobre qué hacen los gobernantes que él postula. Eso en relación a las delegaciones. Que es útil a la Asamblea Legislativa, claro que es útil, si yo veo que
que hacen falta todavía como, ¿cómo se llama?, como una composición interna mejor, porque pues, yo creo que hoy veo que llegan muchos compañeros del PRD con una mínima experiencia o sin una mínima experiencia, ¿sí? Pero sobre todo, más que con las experiencias, hay que llegar con una vocación de servicio, con un interés de servir. Y aunque no sepa nada, posteriormente, en un ratito, aprende. Y le hace falta también al partido tener una escuela de administración y gobierno al interior para que haya cuadros en la administración, haya cuadros para el gobierno, ¿sí? Y la Constitución, bueno, será como esta evolución que hemos tenido, ¿sí?, de poco a poco, ¿cómo se llama?, cuando tengamos un mayor peso en las cámaras, se podrá aprobar en el Senado y en la Cámara, en el Congreso de la Unión, pues, el que el Distrito Federal tenga su Constitución, porque todavía el largo camino desde 1824 que de órganos de representación todavía no culmina. Culminará cuando tenga su Constitución, cuando se vea si va a haber cabildos o qué figura vamos a tener que sea colectiva para las hoy delegaciones, porque las delegaciones no bastan para gobernar, ¿sí? Y Concheno, ¿cómo murió? Pues recuerdo que murió, pero no recuerdo cómo murió. Pues estamos en tiempo todavía de la última pregunta, si es que alguien quiere hacerla o algún agregado que quieras hacer, Chela. ¿Qué tu opinión acerca del movimiento 132? Bueno, yo he oído muchas opiniones y retomo algunas. Me parece magnífico, pero también pienso que esa cuestión que surge espontáneamente, pues también tiene una acumulación, ¿sí?, de inconformidades que gracias a Peña Nieto, sí, se puede decir, con esos desplantes que tiene, y sobre todo lo último que dijo, que fue en relación a lo de Atenco, que cumplió la ley y que no sé qué. Entonces, bueno, se explotó la gente, ¿no? Digo, y bueno, dada la acumulación, hay mucha inconformidad con la gente, y principalmente ahorita se centra en Peña Nieto, pero también en los partidos, ¿sí? Afortunadamente creo que este movimiento favorece el camino hacia una democratización más amplia. A nuestro candidato Andrés Manuel le ha favorecido, ¿sí? Pero yo creo que si este movimiento quiere trascender 1 de julio, y no solo quedarse en la antesala o en el 1 de julio, tendrá que tomar banderas mucho más amplias, sociales, de reforma política nacional, reforma del Estado y reforma del Distrito Federal, por ejemplo, ¿sí? Porque no va a bastar con solo lo de los medios, ¿sí? Con eso hasta ahorita es suficiente, y qué bueno que surgió, y porque yo creo que muchos que hemos visto mucho tiempo, aunque hay muchos cambios y que el PRD está en la gloria y todo eso, hemos visto muchos tiempos de pasividad y de descomposición, y por eso me congratula esto del movimiento, compañero. Bueno, pues agradeciendo a Chela su presencia y recordándoles que ella, como dirigente social, como representante de todos nosotros en la asamblea, tanto a nivel federal como local, como delegada política, ha hecho un gran papel. Muchas gracias por permitirnos escuchar de viva voz tus experiencias. La próxima semana, el próximo viernes, va a ser la siguiente conferencia, donde va a estar el Güero González con nosotros. Recuerden que es a las 5 de la tarde y será transmitida por las páginas de internet www.carlosnavarrete.org, www.prd.org.mx, por Facebook Izquierda PRDDF, en Twitter @PRD México, Twitter @Izquierda PRDDF, por YouTube Izquierda PRDDF, y también
se puede enviar las preguntas a prd23aniversario@gmail.com. Muchas gracias a todos por su presencia y su participación.